Mr. Donald y su Festival de Croa Sandwich presenta. Gracias por continuar en sintonía de Canal 12. Un placer que estén con nosotros. También saludamos a quienes nos acompañan a través del canal 181 del sistema Skype. Les comento que el Partido Arena se prepara para celebrar exactamente en 6 días una Asamblea General extraordinaria para ratificar el reglamento de elección interna, es decir, las bases para la elección del Consejo Ejecutivo Nacional en el mes de septiembre. En ese mes, las bases elegirán 12 miembros y uno más, los alcaldes, y otro los diputados para completar 14 miembros y el número 15, es decir, el director ejecutivo lo elige el COENA al estar ya electo. Precisamente sobre todo esto vamos a hablar esta mañana, pero ¿con quién lo vamos a hacer? Con Mauricio Interiano, quien, está aspirando a presidir el Partido Arena. Saludamos a Mauricio y le damos la bienvenida al espacio de Canal 12. Mauricio, bienvenido. Muchas gracias, Manuel. Un gusto estar aquí. Buenos días a todos los que nos ven esta mañana. Bueno, comencemos hablando sobre Mauricio Interiano, precisamente, porque me imagino que en el partido ya todos lo conocen, pero seguramente para mucha gente que tal vez es seguidora de Arena, pero no ha tenido la oportunidad. ¿Quién es Mauricio Interiano? ¿Qué le podemos decir a las personas que nos sintonizan a esta mañana? Bueno, principalmente soy un salvadoreño preocupado por la situación que está viviendo El Salvador y que he entendido que si queremos cambiar la situación de nuestro país hay que involucrarse en la política. Yo he sido por muchos años... He estado dedicado a mi profesión, a mi carrera. Yo soy ingeniero eléctrico, también tengo una maestría en administración de empresas. Por muchos años trabajé en algunas multinacionales, incluyendo Unilever, Microsoft, entre otras. Pero desde hace algunos años decidí que tenemos que estar en la política. Tenemos que trabajar por cambiar nuestro país, por arreglar nuestra situación. Y eso es lo que en este momento me tiene motivado. He sido parte de Arena desde hace muchos años. Fui de esa generación que cuando estábamos jóvenes, cuando era adolescente, vivimos ese ambiente, esa mística que tuvimos donde realmente Arena surgió y logró cambiar la situación de nuestro país. Pero por mucho tiempo me acomodé y honestamente te digo, me acomodé, me dediqué a mi carrera y me alejé un poco de la vida partidaria, participando obviamente en elecciones y en ciertas actividades. Pero desde el 2009 que empezamos a vivir esta crisis, que empezamos a ver que cambió el rumbo de El Salvador, desde ahí me preocupé y me he querido involucrar y eso es lo que estoy haciendo en este momento, porque estoy convencido que El Salvador puede ser mucho más. Pero también estoy claro que si queremos transformar nuestro país a lo que debe ser, a lo que puede ser El Salvador, tenemos nosotros que hacer un cambio en la clase política. Y ese cambio en la clase política debe comenzar en Arena y este es el momento de hacerlo, porque esta elección es una elección trascendental, es una elección histórica, es primera vez que lo hacemos como partido. Y te quiero decir que de qué se trata esta elección. En este momento, en esta elección interna, es cuando debe comenzar y va a comenzar el trabajo que debemos hacer para rescatar a nuestro país y para comenzar a construir ese El Salvador que todos anhelamos, ese Salvador que nunca hemos tenido y que siempre hemos querido. Ahora bien, si tomáramos una fotografía, Mauricio, del Partido Arena en este momento, ¿qué considera usted que nos revelaría esa fotografía? Yo creo que es un partido que estamos en un momento en el cual precisamente hemos venido trabajando para dar este giro que tenemos que dar. Es un partido que estamos reinventándonos y llevamos ya algún tiempo en este proceso de renovación, en este proceso de cambio y eso es lo lindo de que realmente hay una conciencia interna y alrededor de todos los que quieren Arena, todos los que quieren ver un Arena distinto, que nos están apoyando para dar este giro, para dar este cambio. Entonces, como te digo, tenemos un proceso que estamos reinventándonos, estamos renovándonos, preparándonos para nuevamente volver a hacer brillar a El Salvador. Ahora bien, tenemos entendido que a ustedes ya les dieron a conocer las bases de competencia para la elección interna. ¿Cuáles son las novedades? ¿Qué contienen esas bases que ya les han dado a ustedes? Y que, de acuerdo al calendario que fue anunciado semanas atrás, viene una etapa de difusión. Pero ¿qué es básicamente, por ejemplo, lo que contiene esas bases que ustedes como aspirantes a la presidencia de Arena deben seguir para participar y para mantener, digamos, el orden dentro de este proceso de selección de autoridades? Bueno, justo el día de ayer y el sábado hubieron eventos de consulta a nivel nacional. Se dieron en los 14 departamentos, donde se comentó o se compartió los cambios, no del reglamento, sino cambios a los estatutos que son necesarios para poder llevar a cabo esta elección. Y es mucho de lo que ya se ha conocido.
se han algunos cambios en el COENA que se están proponiendo, algunas posiciones, las reglas de cómo va a ser la elección. Hay ciertas limitantes para algunos miembros que aspiren a ser miembros del COENA en cuanto a la participación en futuras elecciones, con el propósito de que los que seamos miembros del COENA estemos enfocados en verdaderamente trabajar para sacar adelante el partido, para que estemos enfocados en el trabajo partidario y no estar enfocados en una campaña personal. Así que mucho de eso es lo que se vio. Creo que fueron eventos que yo solo estuve en uno, en La Libertad, que es donde a mí me corresponde estar, pero creo que fue muy enriquecedora la discusión que se tuvo, fue una discusión muy madura que se está teniendo internamente alrededor de esto. Pero ¿qué tiene que saber, por ejemplo, la gente de las bases del Partido Arena sobre estos cambios de estatutos, sobre estas modificaciones que están haciendo con el objetivo de fortalecer el proceso de elección? Yo creo que el principal cambio que tiene en este momento el reglamento es que por primera vez en la historia de Arena serán las bases, serán no solo las estructuras, sino todos aquellos miembros que estén registrados en el padrón quienes van a elegir la dirigencia. Es primera vez en la historia que se hace. Y nuevamente quiero reiterar, este es un momento que yo estoy convencido que puede marcar la diferencia, que puede marcar un cambio en el rumbo de nuestro país. Luego como honestamente va a ser una fiesta. Creo, nuevamente vamos a dar un ejemplo, yo estoy muy optimista de que esto será una fiesta en Arena, va a ser una elección abierta, una elección con voto secreto, que se va a dar a mediados de septiembre, y aquí nuevamente serán nuestras estructuras, serán todos los miembros los que decidan quiénes van a dirigir Arena. Pero te reitero, esto, más que el cambio en la manera como elegir dirigencia, yo sí lo veo como un momento donde va a cambiar el rumbo del país, como va a cambiar realmente en nuestro partido, y va a volver a retomar ese rol para volver a darle esperanza a El Salvador de construir un nuevo país, de construir un país que nos vuelva a entusiasmar. Todo esto se trata de comenzar desde ya el trabajo del rescate por El Salvador, porque estamos pasando por un momento crítico, estamos pasando por un momento donde la mayoría de salvadoreños hemos caído en una desesperanza, en una frustración, que no vemos la salida. Pero yo les quiero recordar a todos mis hermanos salvadoreños, ya son menos de 3 años lo que quedan a este gobierno. Porque yo sí, lamentablemente, y hay que decirlo, Manuel, pero lamentablemente mientras el FMLN siga gobernando, yo no veo que El Salvador esté tomando un rumbo. Lamentablemente no veo que el FMLN tenga un rumbo para el país. Lo que sí queda claro es que tienen un plan para mantenerse en el poder, pero es muy distinto. La razón de ser de todo partido político y la razón de ser de Arena claramente es El Salvador, y debe ser, y siempre debe ser la razón de ser todos nosotros. Eso es lo que nos debe motivar. Y en este momento, en septiembre que tengamos la elección, debe comenzar el trabajo para que nosotros empecemos a demostrarle a la población salvadoreña que de eso se trata Arena, que esa es la razón de ser, y que comencemos a trabajar el rescate de El Salvador, a sacarnos de esta crisis en que estamos, que nos tiene a todos tan frustrados, porque se siente como que unos pocos nos tienen secuestrados como país y no nos dejan avanzar. Hablemos sobre los cambios que trae, por ejemplo, en el proceso de elección, la reforma de estatutos. Tengo entendido de que, por ejemplo, quienes estén ocupando, como usted ya lo mencionaba, quienes estén ocupando un cargo en el Consejo Ejecutivo no pueden participar, por ejemplo, en elecciones que van a las urnas, por ejemplo, las elecciones de voto popular. Pero también, por ejemplo, tengo entendido de quienes ocupen un puesto en el Consejo Ejecutivo actualmente no pueden participar del proceso de elección de las nuevas autoridades. ¿Es así o cómo funciona esto? A ver, según lo que estuve viendo ayer, porque yo conocí el sábado que estuve en la actividad en La Libertad, conocí el detalle de los estatutos. Sí hay ciertas limitantes para algunos cargos del COENA, de los cargos de las personas que sean electas. Algunos van a poder participar para cargos de elección popular, otros no. Obviamente los cargos principales, la presidencia, la vicepresidencia, en este momento está establecido que no podrán participar, por lo menos en el periodo para el cual hayamos sido electos. Eso por un lado. Luego los miembros actuales del COENA, si quieren participar, obviamente tienen que renunciar y dejar sus cargos antes de hacerlo. Yo en lo personal prefería adelantarme sin saber, porque no sabíamos cómo venía el reglamento. Es más, el reglamento o el cambio de estatutos
lo que dice es que desde el momento que se vaya a inscribir es que uno debe renunciar. Yo honestamente prefería hacerlo antes, que pensé que era lo correcto, porque yo en lo personal sí decidí desde hace algunas semanas participar en el proceso. De hecho, bueno, Mauricio Interiano dejó la vicepresidencia de organización del Partido Arena para dedicarse de lleno a este proceso, pero hablemos, por ejemplo, quiénes le acompañarían en su planilla, quiénes son las personas que le han dado el respaldo y que considera usted que en determinado momento podrían estar junto a usted en la presidencia del Partido Arena. En este momento todavía no tenemos nombres, además con algunas de las personas que he estado hablando hemos preferido mantener reserva en los nombres simplemente para no comprometerlos. Es algo que todavía estamos esperando ver el reglamento para completar el proceso y prepararnos para presentar planilla. Pero yo te puedo decir algo, que más importante que el nombre de personas, que quiénes son los que están, es cuál es el proyecto que queremos impulsar. Porque honestamente aquí yo no estoy ni siquiera para pedir que voten por mí, no se trata de Mauricio Interiano. Se trata de El Salvador, se trata de tener un proyecto en el cual podamos construir un nuevo El Salvador. Y se trata de definir qué es lo que debe hacer el Partido Arena hacia adelante. En este momento eso es lo que nos tiene trabajando para definir, ok, esto es lo que hay que hacer, y en base a eso definamos cuál es el perfil de personas que necesitamos. Lo que sí te puedo adelantar es que tiene que ser una combinación en la cual podamos tomar toda la riqueza de experiencia que tenemos en nuestro gran partido, pero también sumada a nuevas perspectivas. Necesitamos estar constantemente, formar nuevos liderazgos y sumar nueva gente a la política. Porque te doy una cosa clara, que la política no debe ser un privilegio para pocos, es una responsabilidad de todos. Y como partido político, una de las grandes responsabilidades y los grandes objetivos que tenemos es atraer a nuevas personas, involucrarlos en la política, resaltarle a la ciudadanía lo importante que es que se involucren en el trabajo político y partidario. Entonces, pero te reitero, todavía estamos en este momento evaluando cómo se va a conformar la lista. No tengo las fechas todavía de cuándo se tiene que presentar planilla, pero lo que sí estamos trabajando es cuál es el proyecto político, cuál es el plan de trabajo que vamos a estar trabajando hacia adelante en Arena. Pero obviamente pues hay que contar con apoyos. Usted lo buscaría entre fundadores del partido, entre rostros nuevos que se han sumado a la política. ¿Qué buscaría, por ejemplo? ¿Quiénes buscaría que lo apoyarían a usted en su proyecto? Pues yo espero buscar apoyo de todos los areneros, de todos los que quieran esa visión de país. Pero dentro del equipo, para contestar tu pregunta, tiene que ser una combinación. Yo espero tener fundadores representados, espero tener muchos de los liderazgos que actualmente tenemos representados en el equipo. Y nuevamente, no solo es un tema de planilla de COENA, porque son 15 personas en el COENA, pero hay un equipo extendido que es igualmente importante. Tenemos los directores de nuestros sectores nacionalistas, tenemos los directores departamentales, tenemos directores de comisiones que son críticas, especialmente hacia adelante, se vuelven más importantes. Entonces es todo un equipo extendido que tenemos que ir conformando y necesitamos tener esa combinación. Queremos tener desde fundadores, pero también queremos tener la juventud representada. Porque nuevamente necesitamos involucrar, necesitamos tener esas nuevas perspectivas. De los grandes retos que tenemos como Arena es volver a entusiasmar a los jóvenes, entusiasmar a los que se involucran en la política. Entonces queremos tener también esa perspectiva. Pero ¿cómo nacen, por ejemplo, los deseos de Mauricio Interiano de presidir el Partido Arena? Ya estaba dentro del COENA, era una vicepresidencia de organización. ¿Cómo nace, pues, decir, bueno, yo me quiero sumar, por ejemplo, al esfuerzo de presidir el partido? ¿Qué buscaría cambiar? ¿Cuáles son esos deseos que lo llevaron, por ejemplo, a intentar presidir el partido? Que usted sabe que pues una competencia un tanto dura porque hay otras personas que también están con los mismos deseos, ¿no? Nace de la convicción que este es nuestro momento y que Arena tenemos que hacer los ajustes y dar un giro. Como país, El Salvador debe dar un giro. Tenemos que dar un cambio. Realmente la crisis que estamos requiere un liderazgo que verdaderamente nos lleve a otro nivel y que logramos cambiar el rumbo. Pero para eso vamos a necesitar un cambio en la clase política, en la dinámica política que estamos teniendo como país que nos tiene frenados. Y mi interés de presidir Arena viene de la convicción que ese cambio debe venir de Arena. Debemos dar ese giro. Este es nuestro momento para hacer un cambio. ¿Y de qué se trata ese cambio? No es algo trascendental. Es simplemente que volvamos a conectar, que volvamos a entusiasmar, que volvamos a inspirar. El primer paso que debemos dar es recuperar la mística que tuvo Arena. Esta mística de servicio.
Y la mística, y algunos, los que la hemos vivido, la entendemos y la añoramos. Y los que no la han vivido, a veces me preguntan, ¿de qué se trata esa mística que tanto se menciona? Yo te lo resumo de la siguiente manera. Cuando se tiene mística, se tiene claro la causa, el porqué de nuestro actuar. Todo líder histórico, toda institución que ha sido capaz de inspirar multitudes, ha tenido claro el porqué de hacer las cosas. ¿Cuál es esa causa? Arena la ha tenido, la tuvo desde su inicio, nació con una causa bien clara. Pero en el momento como que para algunos se nos ha olvidado y ahora hay que retomarla. Y te reitero, la razón de ser de Arena es El Salvador. Esa es la causa, pero debemos aterrizarla un poco más y decir, bueno, ¿cuál es ese El Salvador que queremos construir? Tengamos claro cuál es la visión que tenemos nosotros de El Salvador. Hablamos del nacionalista, de cómo somos nacionalistas en Arena. Bueno, ¿qué significa ser nacionalista? Principalmente significa que creemos en nuestro país y que queremos que El Salvador sea el mejor lugar para vivir, que queremos que en El Salvador tengamos ese sueño salvadoreño y no estemos aspirando por el sueño americano. Cuando tenemos esa causa clara, y es esa causa la que nos motiva a actuar, y nos olvidamos de cualquier interés personal o cualquier interés de grupos, es ahí donde nace la mística. Te comento, por ejemplo, para darte un ejemplo de mística, y esta es una anécdota que para mí tiene un mensaje que me pegó mucho, que iban unas personas en una ciudad y ven que está en una construcción, en un lote enorme, una construcción enorme, están levantando esos muros y están trabajando por construyendo una catedral. Pero ven dos personas que están trabajando y poniendo piedra tras piedra tras piedra. Y se acercan a la primera porque lo ven con una cara de frustración y medio molesto y le dicen, bueno, cuéntame, ¿qué estás haciendo? Pues mira, aquí estoy, poniendo piedra tras piedra tras piedra. En este calor, aguantando este trabajo arduo y ya cansado, llevo meses haciendo esto y quién sabe si me voy a morir y voy a seguir poniendo piedra tras piedra. Pero ¿sabes qué? Me pago un salario y por eso aquí estoy. Y más adelante ven otro que está haciendo exactamente lo mismo, pero lo está haciendo con una sonrisa. Y se ve que lo hace con energía y lo hace con entusiasmo. Y se acercan y le dice, ¿tú qué estás haciendo? Y él le dice, ¿sabes qué? Yo aquí estoy construyendo una catedral. Estoy poniendo piedra tras piedra tras piedra, estoy aguantando sol. No me pagan mucho, pero yo sé que estoy construyendo una catedral. Eso hace un mundo de diferencia, el tener claro por qué lo estamos haciendo, cuál es nuestra causa, cuál es nuestro enfoque. Entonces, nuevamente, volviendo a qué debemos hacer en Arena y qué me motivó a mí, necesitamos devolverle la mística a Arena, para que nos motive, para que nos entusiasme, porque cuando hay mística hay entusiasmo, y cuando hay entusiasmo hay acción, hay motivación, y se nos olviden los intereses personales. Ahora bien, pero cuando pensamos, por ejemplo, en la competencia por la presidencia del Consejo Ejecutivo Nacional, pensamos también que hay más gente aspirando. Por ejemplo, Norman Quijano, él ha expresado también que le gustaría ocupar un cargo dentro del Consejo Ejecutivo y que incluso presidir el partido, pero él decía, y lo dijo aquí justo en esta misma entrevista, dijo él, a mí me interesa que sean las bases las que me elijan y no grupos de poder dentro del partido. ¿Qué decir sobre estas declaraciones y sobre estas aspiraciones también de alguien como Norman? Bueno, precisamente de eso se trata esta elección. Y para eso estamos en esto. Serán las bases quienes elijan a la dirigencia. Pero sí te quiero decir, yo tengo un enorme respeto a Norman. Creo que es un gran líder, creo que ha hecho mucho por el partido y por el país. Y yo creo que en este proyecto, en el proyecto de Arena, hay espacio para todos. Es más, sobra el trabajo, nos hace falta manos, nos hacen falta liderazgo, nos hace falta ese entusiasmo y ese empuje. Entonces en este momento, sea lo que sea que pase hacia adelante, debemos estar unidos. Y nuevamente, quiero regresar a mi mensaje inicial. En esta elección, con esta elección interna, debe comenzar el trabajo para rescatar El Salvador y para elevarlo a otro nivel. Pero para eso, El Salvador necesita una Arena fuerte, enfocado y unido. Y tenemos que unir a todos, tenemos que unirnos todos los que somos parte de Arena, los que comenzaron Arena, los que llegaron a medio camino, los que se están uniendo, los que se han alejado. Este es el momento que nos unamos todos, la tarea es demasiado grande. Tenemos que unirnos como Arena y como te digo, yo tengo un enorme respeto y admiración por muchas de las personas que han mencionado interés, incluyendo Norman. Creo que es un gran líder que tenemos que incluir en cualquier proyecto que nosotros estemos llevando hacia adelante.
Pero ¿no consideran que un proceso de elección interna también es un tanto desgastante en el sentido de que hay muchos aspirantes que desean llegar pues a un cargo en el sentido de que formar parte del Consejo Ejecutivo o incluso presidir el Consejo Ejecutivo? ¿No consideran ustedes que puede ser también desgastante para el partido someterse a este tipo de procesos? Y bueno, y me imagino que todos también tienen lemas de campañas, tienen intenciones, tienen aspiraciones. Es parte de la madurez que tenemos que mostrar y es parte del proceso. Tú mencionabas qué es lo que ha venido trabajando Arena. Bueno, parte de esto, este proceso viene de ahí, de cómo tenemos que ir democratizando la manera de tomar decisiones y eso requiere que tengamos la madurez, que tengamos la humildad, que tengamos la apertura para manejar procesos internos como este. Y es bueno, es una manera de escuchar. Creo que también así es positivo porque nos exige, nos pone a ponernos a pensar qué es lo que debemos hacer. Y eso siempre es bueno, nos pone a trabajar, nos pone a exigirnos, que nosotros mismos internamente nos estemos exigiendo cómo debemos mejorar. Y de entrada para convencer a nuestras bases. Pero no podemos olvidar que El Salvador, la razón de ser de Arena es El Salvador, es toda la población, todos los ciudadanos. Entonces nos pone a trabajar también para exigirnos nosotros, para pensar qué es lo que Arena debe cambiar para volver a entusiasmar a toda una población. Entonces, volviendo a tu pregunta, este proceso, si bien hay riesgos, yo confío en la madurez que tenemos como partido y confío también en las intenciones y los intereses de mis hermanos areneros. Porque es un momento para que nos recordemos que estamos por El Salvador. El orden de los intereses nunca debe cambiar. Y lo primero siempre es El Salvador. Segundo es nuestro partido, porque El Salvador necesita una Arena fuerte. Y por último son los intereses individuales. Y estos procesos nos ayudan a trabajar esa madurez y a tener claro ese orden que nunca se nos debe olvidar. Ahora bien, hay más aspirantes, aparte del nombre de Norman Quijano, también se ha mencionado a Hugo Barrera e incluso a la misma diputada Ana Vilma de Escobar. O sea, lo que indica que la competencia pues no está fácil, ¿no? En el sentido de que obviamente las bases del partido van a tener un buen abanico de opciones donde escoger. ¿Qué considera usted que puede marcar la diferencia entre Mauricio Interiano y el resto de aspirantes? Como tú dices, primero no sabemos cómo va a ser cuánto será la competencia. Todavía tenemos que esperar a ver cuántas personas se inscriben. Pero lo principal, como te digo, es que tengamos esa visión de hacia dónde vamos con el partido. Y eso es lo que en este momento nos tiene. Porque te reitero, más que la persona, es el proyecto, es lo que queremos lograr con Arena. Es el cambio que tenemos que dar, el giro que tenemos que dar. Y en este momento mi convicción y mi compromiso es trabajar para asegurarme y trabajar sin descansar para que Arena logre dar ese giro, que logremos nuevamente conectar. Y a veces son cosas pequeñas que tenemos que cambiar. Estamos trabajando un plan que tiene 5 ejes, 5 áreas de trabajo que vamos a estar trabajando, pero al final, nuevamente, todo comienza con volver a tener esa mística. Y el objetivo es volver a conectar. Y son 5 cosas básicas. Uno es, Arena debe retomar su rol como partido. Eso requiere que seamos una oposición firme y clara. Y más que la palabra oposición, y lo he dicho en otras entrevistas, no necesariamente me gusta porque no es que nos estemos oponiendo a algo. Estamos para defender y para vigilar y para proponer. Para defender a los ciudadanos, para defender nuestra patria, para vigilar a todo gobernante que cumpla para lo cual fue electo y para proponer una propuesta de país que nos lleve adelante. Pero lo primero es que retomemos el rol como partido. Lo segundo es que activemos todas nuestras estructuras. Arena debe ser un partido que esté trabajando todo el tiempo por los salvadoreños, que no se active solo para elecciones. Lo otro es la comunicación, tenemos que mejorar nuestra comunicación. Y luego lo último es que tenemos que estar preparados, no solo para ganar elecciones, sino preparados para gobernar. Vamos a hacer una pequeña pausa comercial a esta hora de la mañana, pero les invitamos a que se queden con nosotros porque recuerde, estamos hablando sobre el proceso interno que está viviendo el Partido Arena, esta mañana con Mauricio Interiano, quien busca presidir ese instituto político. Ya regresamos con más aquí en Canal 12.
Gracias por permanecer en sintonía de Canal 12. Esta mañana estamos hablando sobre el proceso de elección interna que está viviendo el Partido Arena. Nos acompaña aquí en el estudio Mauricio Interiano, quien aspira a presidir ese instituto político. Mauricio, a mí me llama la atención uno de los aspectos que considero que debemos evaluar. La decisión, por ejemplo, que tomó Jorge Velado de separarse del proceso y decir, bueno, yo no voy a participar con el objetivo de evitar que se diga que tengo cierta ventaja por el tiempo que he estado a la cabeza del instituto. Pero ¿cómo ven ustedes, por ejemplo, que aspiran a presidir el partido y relevar a Velado? ¿Cómo ven ustedes la decisión que él tomó de separarse? Yo creo que en toda institución es bueno, bueno el cambio. Jorge Velado le han tocado 3 años muy duros, con procesos como la campaña presidencial, la campaña electoral de 2015 y ahora todo este proceso de renovación. Y yo creo que fue una decisión muy madura de parte de él, de apartarse del proceso para permitir y para enfocarse en asegurarse de que este proceso se dé de la mejor manera. Creo que ha sido positivo. Nuevamente, toda institución tiene que estarse reinventando en el tiempo. Y para eso, en cada momento se requieren distintos liderazgos. Yo creo que hemos llegado nosotros a un momento en Arena donde requiere ese cambio, requiere que demos ese cambio visible para la población, y para eso se requiere un liderazgo distinto. Se requiere dar esa imagen y dar ese giro nuevamente, porque, y algo que no mencioné en el bloque anterior, dentro de los cambios que tenemos que nosotros lograr, hay uno que es bien importante, que es que prácticamente tenemos que dar un cambio cultural. Y esto te lo digo no solo a nivel de partido, a nivel de país. Si queremos nosotros aspirar a que El Salvador pueda brillar, porque nuevamente, si bien estamos en una crisis, estamos en una situación donde nos sentimos agobiados porque no hay empleo, porque no hay seguridad, porque no hay salud, no debemos solo pensar en cómo voy a resolver mis problemas. Yo creo que debemos pensar más allá, cómo vamos a llegar a que El Salvador vuelva a brillar. Para que El Salvador nuevamente, y lo repito, cómo vamos a construir ese El Salvador que nunca hemos tenido, pero que siempre hemos querido y hemos aspirado. Tenemos que llevar El Salvador a brillar, y para eso necesitamos un cambio cultural. No podemos simplemente quedarnos, ¿y a qué me refiero? Yo en lo personal siento como que nuestra cultura está más basada en el individualismo y en la crítica que en trabajar unidos en la colaboración y la acción. Y nuevamente, no estoy hablando solo de Arena, estoy hablando como país. Y lo vemos en todo, pasamos criticando, pasamos atacando, nos pasamos buscando culpables. Siento que pasamos más tiempo buscando culpables, hablando de problemas del pasado, y no estamos dedicando el tiempo de hablar hacia el futuro, de volver a entusiasmar. Pero hay un punto que considero que podemos hacer un alto, por ejemplo, la anulación mutua entre partidos políticos. Obviamente, bueno, vemos por ejemplo lo que ocurre en la Asamblea Legislativa. Habla el partido FMLN, Arena trata de anularlo. Habla el partido Arena, el FMLN trata de anularlo. Eso pues obviamente no contribuye en nada a mejorar el clima, el ambiente político en el país. Se le conoce también como la polarización en la que estamos viviendo durante los últimos años. Entonces, pero ¿cómo hacer, por ejemplo, para frenar esa situación que estamos enfrentando? La polarización que mantiene divididos, parece, a todos los salvadoreños, o sea, que tienen opiniones sobre diferentes puntos, pero la mayor parte de esa polarización ha sido generada por sectores políticos. Tú has tocado un tema importante. Nos pasamos anulando, nos pasamos criticando. Y yo lo veo, lo vemos en las encuestas, y lo vemos cuando vamos a hablar con los salvadoreños, cuando salimos en las calles. Los salvadoreños, eso es parte de la frustración. Y por eso te digo que tiene que haber un cambio en la dinámica política, porque mientras nos quedemos en esto de críticas y acusaciones de un lado a otro, El Salvador está estancado. Tenemos que trascender de eso. Y es un cambio de mentalidad que debemos tener, porque el contrincante de Arena no es el FMLN. No debe ser así. El contrincante o nuestro oponente son los problemas del país. Y nosotros tenemos que trascender de cualquier conflicto, cualquier discusión entre partidos y empezar a buscar soluciones. Necesitamos menos discusiones y más soluciones. Pero tenemos que trascender nuestra discusión, y eso es parte de lo que debemos cambiar hacia adelante en Arena. Dejemos de dedicar tanto tiempo en hablar de conflictos, en enfocarnos en conflictos, en estar viendo cómo reaccionamos a cosas que están haciendo los demás.
y dedicar más tiempo a construir un plan a largo plazo, a construir un proyecto político que nos motive, que nos entusiasme, que nos dé una guía. A veces, y caemos en la trampa que decimos, bueno, la manera de ganar, porque ha sido tradición en este país, la manera de ganar es destruir al oponente, o es bajar al oponente. Pero llega un punto donde todos los partidos políticos están tan mal en opinión pública, que si yo dedico mi tiempo para seguir bajando al contrincante, lo único que hago yo es bajarme yo también. Pues tenemos que cambiar esa discusión y empezar a trascender y empezar a hablarle a los salvadoreños, a demostrarles que sí tenemos un proyecto con el cual vamos a sacar adelante el país. Pero nuevamente, por eso te digo, requiere un cambio cultural, requiere que cambiemos ese chip y dejemos de hablarnos entre nosotros y empecemos a enfocarnos en resolver, en propuestas, en proponer. Que tengamos un proyecto y que eso sea lo que nos guíe, lo que nos defina qué es lo que debemos hacer. Y ahí es donde va a venir la mística. Cuando realmente nos enfoquemos en eso, nos enfoquemos en lo positivo que queremos nosotros lograr y dejemos de ver a los demás y dejemos de estar en esa anulación como tú lo mencionas. Ahora bien, hablemos por ejemplo del trabajo que se viene haciendo a nivel legislativo. El Partido Arena, bueno, tiene una buena representación a nivel legislativo, pero ¿cómo ven ustedes que se viene manejando como partido de oposición en la Asamblea Legislativa? ¿Cómo lo ve usted, por ejemplo, el trabajo que se viene haciendo a través de los diputados, a través de la bancada del Partido Arena? Aquí me voy a primero basar en qué es lo que se ve en las encuestas y qué es lo que dice la población, porque lamentablemente estamos pasando por un momento de opinión pública muy negativa, no solo a los partidos políticos, también a la Asamblea Legislativa, y creo que hasta cierto punto es injusto en muchos casos, porque yo que he estado trabajando y más cercano con nuestro equipo legislativo, hay muchos que están trabajando y realmente viendo de qué manera salimos adelante. Pero también entiendo la frustración porque vuelvo al concepto que mencioné anteriormente. Lamentablemente el país no tiene rumbo. Nos sentimos a la deriva, como que no avanzamos. Y se siente, y la población siente, bueno, en la Asamblea y los partidos políticos no dejan que esto cambie. Pero mi frustración y mi manera de verlo es que el FMLN, lamentablemente, quienes nos han gobernado por estos últimos 7 años, no aparenta que tenga un rumbo de país. Lo que sí tiene, y lo ha dejado claro en las últimas declaraciones desde que tuvieron su congreso, luego el 1 de mayo cuando dieron el discurso a la nación, luego en este foro de Sao Paulo con todas estas declaraciones, lo que sí claramente tiene es un plan para mantenerse en el poder. Entonces ahí es donde es difícil no reaccionar en contra de eso, porque nuestra labor es ver cómo defendemos, y desde la Asamblea Legislativa es mucho de lo que se está trabajando para defender a nuestro país, para no caer en eso. En ese plan porque ahí es donde se va destruyendo la democracia. Entonces hay mucho que se está haciendo desde la Asamblea para defender la democracia. Pero lo que sí nos ha faltado, nuevamente reitero, nos ha faltado tener la discusión para definir cuál es el proyecto político, cómo es el Salvador que queremos y qué es lo que vamos a proponer. Porque eso es lo que nos está pidiendo la población. Queremos una oposición más propositiva, valga la aunque nuevamente no me gusta la palabra oposición porque no se trata de oponerse, pero queremos fuerzas políticas, queremos un partido político más propositivo, pero también más fuerte y valiente para defender nuestro país, para defender nuestra democracia. Bueno, yo le pregunto por el rol que está jugando Arena como partido de oposición, porque algunos sectores consideran que ha sido pues la oposición ausente y que incluso en ausencia de la voz de Arena como oposición fuerte, han sido otros sectores los que han tenido que asumir y tomar la voz en determinado momento cuando hay que reaccionar ante acciones que se están tomando, por ejemplo, que las que vienen desde el Ejecutivo, las decisiones que se están tomando desde el partido oficial. Entonces, le preguntaba eso porque precisamente eso, el rol de Arena, muchos lo califican de que es la oposición ausente dentro de la Asamblea Legislativa. En política, como en todo, percepciones son realidades. Y lo que nosotros humildemente tenemos que entender es cuáles son las percepciones que se han generado. Y si existe esa percepción, bueno, ese es uno de los temas que nosotros debemos cambiar. El Salvador necesita una Arena fuerte, una Arena firme, haciendo una oposición clara, con una propuesta clara. Y si en este momento no estamos cubriendo esa expectativa, pues eso es lo primero que tenemos que cambiar. Y eso nuevamente viene de tener un proyecto claro, que lo podamos comunicar y de tener una comunicación. Y la comunicación tiene que ser, si no hay comunicación no hay política.
Tenemos que tener claro y poder comunicar nuestra propuesta y comunicar qué es lo que el Arena significa y qué vamos a defender y qué vamos a proponer. Entonces, pero volviendo a tu tema, si esa es una percepción que existe, eso es lo primero que nosotros debemos cambiar, porque la población en este momento se siente abandonada. Y cuando no sienten una oposición fuerte, una oposición política fuerte, el sentimiento de abandono crece. Porque no es solo estoy en crisis en el país porque el gobierno no me resuelve, sino que también no tengo nadie que me defienda y que me vaya a sacar de esto. Pero nuevamente vuelvo a de qué se trata esta elección. Esta elección interna yo sí lo veo como un parteaguas, como un momento de que de aquí comienza una nueva historia. Y debe estar basada en esa, en que empecemos a trabajar y empecemos a entusiasmar y empecemos a dar la esperanza que El Salvador, el rumbo del Salvador lo vamos a cambiar. Y eso comienza con cambiar esas percepciones. Y nosotros tenemos que humildemente aceptar los errores que hemos cometido y empezar a trabajar para nuevamente dar esa esperanza, mostrarnos fuertes, mostrarnos con un proyecto claro y dejarle claro al pueblo salvadoreño que en Arena vamos a lograr rescatar El Salvador y vamos a poder darle el rumbo adecuado a nuestro país. Pero se puede lograr ese digamos, reencauzamiento de Arena en un periodo tan corto, porque estamos hablando de que la elección del Consejo Ejecutivo es en septiembre. Luego, recordemos que ya viene noviembre, diciembre, estamos ya en 2017, que es un año ya preelectoral, donde los partidos tienen que empezar ya a afinar su maquinaria rumbo a las elecciones de 2018 y 2019, que viene una elección, bueno, de alcaldes y diputados, y luego viene la presidencial. ¿Hay suficiente tiempo para lograr hacer todo eso que menciona Mauricio Interiano? Al gobierno del FMLN y de Sánchez Serén le quedan 1062 días. Son 1062 días. Suena mucho, pero ayer le quedaban 1063 y mañana será 1061. Y así de poco en poco el tiempo les va llegando para que realmente podamos cambiar y corregir el rumbo de El Salvador. Es suficiente tiempo, pero tenemos que reaccionar rápido. Y tú mencionabas, en este momento se trata de preparar y empezar a trabajar para prepararnos para el 2018. Y el resultado que tengamos en el 2018 nos llevará al 2019. Y sí tenemos suficiente tiempo, sí eso, porque el cambio principal es un cambio de actitud. La verdadera renovación de Arena, ese giro que tenemos que dar, comienza con cambios de actitudes. Primero que nos lo creamos, que entendamos nuestro rol y que nos pongamos a trabajar y que volvamos a unir a todos aquellos que son parte de este proyecto y que quieren ser parte de este proyecto. Entonces sí es poco tiempo, pero es suficiente. Y qué bueno que sea poco tiempo porque ya El Salvador ya no aguanta más. Tenemos que dar ese giro y lo tenemos que dar pronto. Ahora bien, pero por ejemplo, ¿cómo lograr unir la fuerza, por ejemplo, en la bancada del Partido Arena en la Asamblea Legislativa? Escuchamos, por ejemplo, que hay voces que cuestionan algunas decisiones. Por ejemplo, el diputado Johnny Gruaysol dijo: yo no voy a votar por la elección del fiscal Douglas Meléndez porque no estoy de acuerdo. La diputada Carla Hernández mencionó que no estaba de acuerdo, por ejemplo, la decisión del Tribunal de Ética del partido de que, bueno, prácticamente libró de cargos o dejó libre de cargos a Ernesto Mason por la reunión que sostuvo con pandilleros previo a la segunda ronda de las elecciones presidenciales. Entonces, ¿cómo lograr, por ejemplo, unir todas esas voces de gente joven que está opinando de una forma y las voces de gente que ya tiene más tiempo dentro del partido que está opinando de diferente forma y que ven que el partido puede funcionar de forma diferente y que hay un choque hasta, podríamos decir, generacional entre los rostros nuevos de Arena y la gente que tiene mayor tiempo trabajando en el partido? La diversidad de Arena es de las riquezas más grandes que tiene el partido, que tenemos en nuestro partido. Y no debemos callar las voces de diferencias. Es bueno que tengamos los debates y que hablemos las cosas y que tengamos las distintas perspectivas. Lo que sí debemos tener claro es que hay ciertas cosas en las cuales tenemos que estar todos unidos. Y nuevamente, nos ha faltado definir bien cuál es nuestro proyecto político, cómo es el país que nosotros vamos a trabajar para construir y empezar, y porque esas son las cosas que nos unen. Pero eso no quiere decir que tenemos que tener toda la misma opinión, si la diversidad que tenemos internamente es una riqueza. Y los debates hay que tenerlos internamente, hay que tener los foros adecuados para lograrlo. Pero lo más importante es que tengamos un proyecto que nos una, que tengamos una guía, que tengamos un rumbo, que tengamos esa causa que nos motive a que en esas cosas sí vamos a estar unidos, pase lo que pase.
Y lo tenemos que hacer como país, no solo, nuevamente, muchas de las discusiones las tenemos como Arena, porque todo comienza en Arena. Debemos ser el ejemplo. Esa diversidad que tenemos en el partido es la misma diversidad que vemos a nivel nacional. Arena nació siendo una alianza de sectores, porque Arena debe representar a toda una población. Y cuando representa una población hay diversidad, como la tenemos en este momento, y esos debates los debemos poder tener. Pero así como existe esa diversidad, como país también tenemos que definir cómo es el país que queremos, cuáles son esas grandes apuestas, y nos debemos unir todos alrededor de eso. Y te doy un ejemplo, que lo vemos en países vecinos. Y hace poco estuvimos viendo datos económicos y datos de desarrollo de países centroamericanos. Y es una lástima ver que El Salvador, comparado con todo el resto de países en Centroamérica, en los últimos 7 años El Salvador solo creció 8% acumulado, y los demás países, todos los demás países en Centroamérica crecieron entre 20 y 30%. Algo malo estamos haciendo nosotros. El país de los que más ha logrado tener desarrollo es Costa Rica. Pero hace 25 años Costa Rica y El Salvador estábamos muy similar. Es más, en muchas cosas Costa Rica nos veía como ejemplo a El Salvador. Pero como nación decidieron tener una apuesta seria en educación. Y ahora vemos los resultados que han tenido después de tantos años, de décadas de estar invirtiendo en educación, nos llevan una ventaja en cuanto a desarrollo económico. Como nación tenemos que tener claro si vamos a apostar o no, y que a pesar de las diferencias que puedan haber de las fuerzas políticas, de la ciudadanía, de todos los demás actores en el país, tenemos que tener claro que en esas apuestas nos vamos a comprometer. Y lo mismo debe pasar en Arena. Es algo que tenemos que revisar y lo estamos ya trabajando, definir, este es nuestro proyecto político, estas son las apuestas, esas son las cosas que no vamos a ser tolerantes, porque nadie se puede salir en esta línea. Y esas apuestas deben ser primero basadas en nuestros principios y lo otro en nuestra visión de país. Pero eso no significa que no vamos a permitir distintas opiniones y debates internos y discusiones. Eso nos enriquece y nos fortalece. Lo que pasa en el país debería condicionar, por ejemplo, las decisiones que se toman en Arena como partido. No sé si te entiendo tu pregunta. Lo que pasa en el país, la situación que estamos viviendo. Exactamente. Las realidades que está viviendo El Salvador, ¿considera usted que deberían de ser una condicionante, por ejemplo, para las decisiones que está tomando Arena, en el sentido del rumbo que va a seguir para los próximos años? Por supuesto, si la razón de ser de Arena es El Salvador. La razón de ser de Arena es El Salvador, es resolver los problemas a los salvadoreños y es construir ese El Salvador que todos anhelamos. Eso es lo único que realmente importa y eso es lo que nos debe unir. Eso es lo que nos debe dar la causa que nos debe a todos motivar a actuar. Entonces, por supuesto que sí. Y en este momento El Salvador está en crisis. Está en crisis, ya lo vemos. Lamentablemente El Salvador no tiene rumbo. El FMLN, el gobierno del FMLN no tiene rumbo. Y ¿sabes lo que yo veo? Lamentablemente hemos tratado de mantenernos enfocados hacia el país porque la polarización, como tú dices, nos afecta, nos detiene. Pero por otro lado tenemos que aceptar la realidad y lamentablemente, de mi punto de vista, la gran diferencia entre Arena y el FMLN es que Arena, la razón de ser es el país. Y es el país primero, y eso vino desde, es más, el dicho que tanto hemos repetido, primero El Salvador, segundo El Salvador, tercero El Salvador, eso se refiere, es un recordatorio de que la razón de ser nuestra es El Salvador. Pero cuando vemos el FMLN y la manera como ha gobernado y todo lo que dicen y lo que actúan, todo aparenta que la razón de ser del FMLN es el FMLN. Que primero va el partido. Y eso no puede ser, eso en política no puede ser porque nos está dañando. Entonces sí, tenemos que enfocarnos, lo que está pasando en el país es lo que nos debe guiar. Y no solo lo que está pasando hoy, sino lo que queremos construir a futuro. Porque nuevamente no podemos pensar, el objetivo de Arena no puede ser ganar una elección. El objetivo de Arena debe ser construir el Salvador que todos anhelamos. Un El Salvador donde haya progreso, donde haya salud, donde haya educación, donde haya seguridad y lo principal, donde haya paz. Pero, ¿cómo saber, por ejemplo, quiénes en Arena están por el interés del país y no por intereses propios? Porque esa es una situación que ocurre con todos los partidos y que la mayoría de la población pues últimamente también se lo está cuestionando. O sea, en el sentido que dicen, bueno, o sea, ¿quiénes están por mis intereses como ciudadano y quiénes están por sus propios intereses? La credibilidad se gana con coherencia.
¿Qué es lo que quiere todo partido político? Todo político lo que necesita es ganarse la confianza de la ciudadanía, de los votantes. Y lo mismo es para Arena. Tenemos que ganarnos la credibilidad y la confianza de los salvadoreños. Y eso se gana con coherencia. Y la coherencia se da cuando yo tengo principios claros, los comunico y actúo en base a esos principios. Y en esos principios tiene que quedar claro que lo primero es El Salvador. Y todo aquel que no esté de acuerdo, que no viva de esa manera esos principios, no cabe en este proyecto. Y todo aquel que esté dispuesto a dejar sus intereses personales para trabajar por el país, por un país con prosperidad, con paz, con seguridad, cabe en este proyecto. Entonces, tenemos que ser exigentes en eso, tenemos que ser claros y recordarle a todos los que son parte, a todos nuestros hermanos, a todos los areneros, a todos los salvadoreños, de qué se trata Arena, volver a dar esa identidad y volver a tener claro cuáles son nuestros principios. Y luego tenemos que ser exigentes para que todos los cumplamos y los vivamos. Es hora de que hagamos una nueva pausa en la entrevista de Hechos AM, pero antes Celida Magaña nos tiene un anuncio importante, así es que le vamos a dar el pase a ella, que ya se encuentra lista. Así es, gracias Manuel. Quiero comentarle que más adelante en Noticiero Hechos le tenemos un reporte especial porque han pasado ya 8 años desde la tragedia que llevó luto a la colonia Málaga en San Salvador, donde la corriente del río Arenal arrastró a un bus de la iglesia Elim con 32 personas a bordo. Después de 8 años, merece la pena hacer un análisis sobre las obras de mitigación que se han hecho en la zona y bueno, la zozobra con la que viven muchos de sus habitantes todavía. Así que eso será más adelante, siempre en la emisión de Noticiero Hechos. Los esperamos y mientras vamos a hacer una pausa comercial y regresamos con las conclusiones de la entrevista. Gracias por continuar en sintonía de Canal 12. Esta mañana estamos hablando sobre el proceso interno que está enfrentando el Partido Arena y que lo va a llevar a celebrar una Asamblea General Extraordinaria el próximo 10 de julio y la elección del Consejo Ejecutivo Nacional el mes de septiembre. Estamos conversando con Mauricio Interiano, quien aspira a presidir al Partido Arena. Mauricio, hay una frase que me llamó la atención. Yo mientras documentaba parte de la información para hacer esta entrevista, encontré una frase que me llama la atención y creo que la debemos analizar. Usted dijo en determinado momento, vamos a reconstruir la credibilidad en Arena. Cuando hablamos de reconstruir, significa que algo no está bien. Entonces, ¿a qué se refiere específicamente cuando dice vamos a reconstruir la credibilidad en Arena? Bueno, nuevamente, la credibilidad se mide viendo quiénes creen en mí, quiénes están apostando a mi proyecto. Y lo vemos en las encuestas y es una realidad que no podemos obviar. Un gran porcentaje de salvadoreños ha perdido la credibilidad en todos los políticos. Y por eso cuando vemos encuestas y vemos la simpatía partidaria, estamos en un momento donde ha sido de los momentos más bajos para todos los partidos políticos, incluyendo Arena. Entonces hay que reconstruir, hay que volver a tener esa credibilidad. Hay que volver a lograr que los salvadoreños crean en Arena, crean en nuestro proyecto y se convenzan que realmente estamos trabajando por los salvadoreños y que la razón de ser es El Salvador. Entonces, y como te decía, la credibilidad se gana con coherencia. Y la coherencia se da cuando lo que yo creo y lo que yo digo y lo que yo hago está alineado. Cuando algo de eso se rompe, se pierde la credibilidad. Es así de sencillo. Nosotros tenemos unos principios bien claros y todo nace de que lo hacemos primero, lo hacemos por El Salvador. Segundo, lo hacemos con la guía de Dios y eso es algo que no podemos olvidar. Lo tenemos en nuestra bandera y lo tenemos en nuestros principios. Dios, unión, libertad. Dios, patria, libertad. Dios está primero y no tiene que ser nuestra guía. No lo podemos perder, pero estamos para trabajar por los salvadoreños, para resolver los problemas, para unirnos. Nuestros principios son claros. Ahora lo que nos toca es hablarlos, comunicarlos, y ahí es donde viene la parte comunicacional, pero lo más importante es que actuemos de manera coherente. Y yo en esto sí quiero dejar un mensaje claro y les pido, y primero quiero hablarle a mis hermanos areneros porque tenemos un gran reto. Tenemos que demostrarle a El Salvador que la razón de ser de Arena es El Salvador y que nos debemos a la gente y que nos debemos para trabajar por los salvadoreños. Y tenemos que dejarles claro que estamos dejando que vamos a dejar atrás cualquier interés individual, cualquier interés partidario, cualquier interés de cualquier grupo. Estamos por El Salvador. Pero algo importante, hermanos, tenemos el reto de recuperar la esperanza del Salvador.
tenemos el reto de rescatar El Salvador y ponerlo por el buen rumbo y terminar esta triste etapa que estamos pasando. Y también a los salvadoreños, a todos los salvadoreños les quiero dejar claro que tenemos la humildad para entender, para aprender de nuestros errores, pero más importante, tenemos la valentía para hacer los cambios. Y de eso se trata, y se los vamos a demostrar con hechos, porque este momento es un momento histórico en el que Arena, con todos los salvadoreños, tenemos que unirnos para construir ese El Salvador que todos anhelamos, que vuelva a ser un El Salvador, que le devolvamos esa sonrisa al salvadoreño, esa esperanza, esos sueños, para hacer que El Salvador vuelva a brillar. De eso se trata, Manuel, esta elección y este cambio. Obviamente hay cambios que la gente percibe. Por ejemplo, hay situaciones que hasta cierto punto son un tanto radicales. Por ejemplo, el himno de Arena dice: El Salvador será la tumba donde los rojos terminarán. ¿Consideran ustedes que esto ya puede estar un poco fuera de tiempo, considerando que, bueno, se hizo allá por los 80 cuando el partido nació, pero que se ha mantenido durante los últimos años? Arena está por cumplir, ¿cuántos? ¿30, 35 años? 35 años. Entonces, y todavía sigue manteniendo esas frases que hasta cierto punto, pues, en nada abonan, por ejemplo, a construir una unificación y a una reestructuración de una sociedad en la que todos los salvadoreños aspiramos a vivir, ¿no? La Marcha de Arena, así como otras cosas, son símbolos. Son símbolos que hemos mantenido en la historia de Arena y que han motivado y que nos encienden y que nos enorgullecen. Y hemos tenido muchas de estas consultas: bueno, vamos a cambiar la marcha o no. Yo te diría, esa no es la discusión en este momento. Hay que respetarlos, son símbolos importantes que ha tenido el partido y que nos han llevado en toda nuestra historia. Pero lo primero que tenemos que entender es, enfoquémonos en lo importante, enfoquémonos en la esencia, enfoquémonos en volver a retomar y a revivir los principios de Arena. Despertemos nuevamente esa mística. Ese es el primer paso que debemos de dar. Recobremos la mística de Arena. Y luego tendremos la discusión, el resto de discusiones para ver qué cosas vamos ajustando. Pero en este momento, vamos a la esencia del problema nuevamente. Yo he sido, y esto es algo que también he dicho, siento que a veces no tenemos las discusiones correctas. Como país, como partido, tengamos las discusiones correctas, vámonos a las causas de los problemas. Solo así un problema no se resuelve si lo tratamos de maquillar. Vámonos a la causa. Y el problema, te digo, el problema no es la marcha, no es eso. Entendamos qué es lo que ha faltado, qué es lo que nos ha faltado, por qué no estamos enfocados, por qué no estamos logrando la credibilidad de los salvadoreños. Es ahí que tenemos que tener la discusión y es ahí que tenemos que dar los primeros pasos y los primeros cambios. Y luego veremos el resto de cosas. Pero nuevamente, la credibilidad se da con coherencia. La coherencia genera confianza y cuando hay confianza logramos motivar. Y algo importante, nuevamente, la mística se da cuando hay una causa clara. Cuando hay un porqué, cuando me da esa motivación y esa inspiración y ese entusiasmo. Cuando hay inspiración, hay motivación, cuando hay motivación hay acción y cuando hay acción hay resultados. De eso se trata todo, volver a encauzar, volver a recordar esa causa que nos motivó a tantos y que fue el corazón de esa mística que a tantos nos motivó. Bueno, llegamos al final de la entrevista de Hechos AM. Queremos agradecer a Mauricio Interiano porque haya venido a conversar con nosotros sobre ese proceso interno que mantiene el Partido Arena y que obviamente a nosotros como medio de comunicación también nos tiene a la expectativa. Mauricio, gracias. Muchas gracias, Manuel, ha sido un gusto. Y a todos los que nos ven esta mañana, muy buenos días, ha sido un placer y espero que nos veamos nuevamente, Manuel. Muy pronto. Así es, bueno, llegamos al final de esta emisión, de la entrevista de Hechos AM, pero por supuesto que le invitamos a que siga con nosotros porque ya viene la segunda parte de Noticiero Hechos, donde tenemos más información, tenemos reportajes y por supuesto análisis, así que continúen con nosotros. Mr. Donut y su festival de Croissant Sandwich presentó